de Dios. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias. Infinitas gracias, Señor. No me alcanza esta vida, Señor, para darte gracias. Necesito la eternidad contigo para seguirte agradeciendo, Señor. Para seguirte diciendo gracias por lo que has hecho en mi vida, por lo que has hecho en mi familia y por lo que estás haciendo en mi familia espiritual, en esta iglesia, Señor. Te doy gracias porque sabemos que tú eres el que pone el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Tú eres el que nos convence, tú eres el que nos atrae, tú eres el que nos tiene en este lugar, Señor. Y Padre, yo te ruego y te suplico en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor, que hoy, Señor, como lo haces siempre, pero hoy especialmente te pido que quites de nosotros todo pensamiento, toda distracción, toda cosa que nos aleje de recibir la palabra que hoy será entregada a nuestros corazones. Padre, danos la capacidad de estar atentos, prestos, entendidos. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a ser hacedores y no solamente oidores de lo que hoy recibimos en tu nombre, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y pido que uses mi vida como tú quieras, Señor, pero que dispongas de mis labios, de mi boca, para que la palabra que salga, Señor, sea la palabra que edifique, la palabra que traiga salvación y vida eterna, la palabra que nos llene, Señor, y que mis labios no digan nada, Señor, que pueda alterar ese orden. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Espíritu Santo, eres tú el que habla a cada uno de nosotros en nuestros corazones. Por eso confiamos en que vale la pena hoy disponernos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mateo 28, capítulo 28, verso 19. Un versículo aprendido, memorizado, un versículo que sabemos de memoria muchos. Otros dicen, no me lo sé, pero como que sí lo he escuchado, como que sí lo he oído. Un versículo que le hemos dado palo aquí todos los viernes. Llevamos como 3 meses en el libro de Mateo, en esta última parte del capítulo 28. Y que este mes es un mes muy especial porque es un cierre espiritual de toda la enseñanza que por más de 4 años, mis hermanos, es que parece que fue ayer, pero llevamos 4 años, más de 4 años, estudiando el libro de Mateo. Despacito, desmenuzándolo, masticándolo y volviéndolo a masticar hasta que esa palabra vaya tomando forma en nuestros corazones. Entonces este es un mes, mis hermanos, que espiritualmente quiero que Dios nos ayude y nos dirija a ser verdaderamente hacedores. Que esos 4 años de haber estudiado Mateo no queden solamente como una anécdota. Ay, sí lo hicimos. No, que eso de fruto en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Y entonces hace 8 días iniciamos este ciclo de mensajes con esa pregunta, porque acuérdense que el título lo hicimos en forma de pregunta. Por tanto, ¿qué quiere decir ese por tanto? Ya hace 8 días lo vimos, lo analizamos, y si usted no lo vio, no vino, no estuvo, gloria al Señor por la tecnología, ahí está, lo puede repasar, lo puede volver a mirar, o lo puede mirar por primera vez, y se puede poner a tono con la lista, con el ciclo de mensajes. Amén. Hoy continuamos con el mensaje que se llama id y haced. Id y haced. Mateo 28, 19 entonces dice, por tanto, id y haced. En el diccionario o en nuestra forma de expresión de hablar, ese ir y hacer se traduce de una mejor manera como ir y hacer. No ir y hacer, sino ir y hacer. En nuestro español más latinoamericano, más mexicano, más guatemalteco, más salvadoreño, más colombiano, más chileno, más hondureño, más nicaragüense, más, no sé, de donde sea que usted, el Señor lo haya permitido llegar a este mundo, en ese español es ir y hacer. Y entonces ir significa ir, moverse, avanzar, dirigirse a un lugar. O sea que ir significa que no vamos a estar, ¿qué? Estáticos. No vamos a estar paralizados. No vamos a estar en un punto ahí sin avanzar. Ir quiere decir llegar, dirigirse a un lugar.
Hacer o hacer significa hacer, realizar alguna acción. Ambos son verbos, ambos son acciones. Realizar alguna acción. Hacer puede ser crear, elaborar, trabajar. Muchas cosas se pueden sacar de la palabra hacer. Pero entonces vamos a mirar, y entendiendo esto, lo importante es saber bien quién es el que nos dice ir y hacer. ¿Quién es? Porque usted va a encontrar a lo largo de toda la Biblia muchos personajes que dijeron, vaya, id, haga, y tal cosa. Pero no todos mandaban cosas buenas. No todos mandaban cosas según la voluntad de Dios. Entonces ese ir y hacer tiene valor, tiene un poder, tiene una autoridad. ¿Por quién lo dice? ¿Quién es el que lo manda? Ir y hacer no es palabra del pastor, es palabra de Dios que viene de la boca de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí, humanado, hecho uno de nosotros. Amén. Entonces es Jesús, y entendiendo esto, entonces ese ir y ese hacer, ese ir, cobra un mayor valor. Y vamos a mirar, porque Mateo es el gran protagonista este mes, el libro de Mateo, ¿no? Entonces vamos a ir a ver Mateo, cómo nos dirigen las palabras de Jesús, y vamos a entender cómo podemos llegar a ese ir y hacer discípulos. ¿Está preparado? ¿Quiere aprender? ¿Está dispuesto a que esa palabra usted diga, Señor, que hoy no quede solo como información, sino como un reto, como una enseñanza que me transforme y me haga realmente ser un discípulo, un seguidor tuyo? Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículos 9 al 13. Y vamos a entender, yo no los enumeré, ni siquiera me puse a contar cuántos me salieron. Pero vamos a ver unas características, una serie de características que involucran ese ir y hacer cuando viene de la boca de Jesús. Amén. Entonces dice Mateo 9, versículos 9 al 13, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Este estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Mateo no puso objeción. Mateo se hace un seguidor de Jesucristo, o sea, un discípulo de Jesús. Y como este mes es el mes de Mateo, pues entonces Mateo el que nos está dando un ejemplo de autoridad, de recibir las palabras del Señor y obedecerlas. Y entonces esa autoridad de Jesús para decirnos ir y hacer cobra mucho valor. Versículo 10 dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos, no poquitos, muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Voy a decir algo aquí entre nos, pasito, así como nosotros nos sentamos a un poco de pecadores, hermano, que hemos pecado, que hemos fallado, que hemos hecho lo mejor dicho, ni para qué le cuento. Pero aquí estamos sentados a la mesa de Jesús. Si hoy estuviéramos en los tiempos de Jesús bíblicos, también los judíos dirían, ¿y este Jesús qué hace sentado con estos mexicanos, colombianos, salvadoreños? ¿Qué hace Jesús con estos? Pero Jesús está con nosotros. Jesús está sentado en medio de nosotros. Su Espíritu está con nosotros. Estamos sentados a su mesa. Y entonces muchos son los que se acercan a Jesús, mis hermanos. Pero también a nosotros, porque dicen que se sentaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. O sea que muchos también son los que se acercan a Jesús y a nosotros como discípulos de Él. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los publicanos, ¿por qué come? Dijeron a los discípulos, perdón, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Hicieron una pregunta, pero miren lo interesante de esta pregunta, es que no se la dijeron directamente a Jesús, sino que se la dijeron a sus discípulos. Murmuraron, empezaron a botar ahí la cizaña, empezaron a lanzar, oiga, como diciéndole a sus discípulos, ¿y su maestro qué hace rodeado de esta gente? De esa gentuza, hubiera dicho de pronto alguno de ellos, para que tal vez algún discípulo dijera, oiga, de verdad, nuestro maestro, ¿por qué está sentado con estos pecadores? O sea que esos fariseos religiosos no salió sin una palabra de discordia, buscando meter cizaña, buscando acabar con la relación que había entre los discípulos y Jesús. No fueron a Jesús directamente, no hablaron directamente con Jesús, sino con los demás, ahí por ladito.
Pero dice el versículo 12 que al oír Jesús esto, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aquí viene la palabra tremenda, maravillosa, mis hermanos. Versículo 13 dice: y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. Ay, pastor, yo soy tan bueno. ¿Yo de qué me voy a arrepentir? Siéntese conmigo, pida una cita, nos ponemos aquí toda una tarde, y le aseguro que al final vamos a encontrar algo. Algo vamos a encontrar de que se tiene que arrepentir. Porque todos somos pecadores. Todos hemos fallado. Todos hemos ido en contra de Dios. Todos le hemos dado la espalda a Dios. Que la gloria de Dios, la gracia del Señor nos tiene hoy aquí sentados es otra cosa. Pero entonces el Señor aquí ya nos da una primera característica de ese ir y hacer. Y lo primero que Dios quiere, que cuando usted y yo como Mateo, que se hizo seguidor de Cristo, lo primero es que cuando queremos saber por qué Jesús hace lo que hace y dice lo que dice, lo inmediato que tenemos que hacer es ir y aprender. Él dijo: ir y aprendan. Vayan y aprendan. Ir y aprender es decir, dejarnos discipular. Ir y aprender quiere decir dejarnos enseñar. No las sabemos todas. No nacimos aprendidos. Yo no nací siendo pastor, hermano. Alguien me enseñó, alguien me discipuló, alguien invirtió tiempo en mí. Nadie nace aprendido. Necesitamos seguir primero esa enseñanza de Jesús. Ustedes ya son discípulos míos, entonces vayan y aprendan cómo ser buenos discípulos. Y dentro de eso, algo que sobresale es que lo primero que tenemos que aprender es a tener misericordia. No se puede ser un discípulo de Cristo sin misericordia. ¿Ya? Si lo quiere enumerar, póngalo como uno. Ir y aprender a ser misericordiosos. Un discípulo de Cristo sin misericordia es incoherente. No aplica, ya hay algo que no le sirve. Entonces, en ese ir y aprender, en ese ir y hacer, hoy el Señor nos está diciendo: déjense discipular, déjense enseñar, ayuden en el nombre de Cristo Jesús a disponer su corazón a aprender. Y lo primero que tenemos que aprender es a tener misericordia. Mateo capítulo 10, versos 5 al 7, otra característica de ese ir y hacer. Casi que no vamos a salir de Mateo, por ahí se nos va a colar un par de citas diferentes, pero casi que todo está en Mateo. Mateo capítulo 10, versos 5 al 7 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, ¿qué dice? Predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces aquí hay una enseñanza, una característica de ese ir y hacer, y es que lo primero que también debemos hacer es ir y a los que están cercanos a nosotros. A los cercanos a nosotros. Ay, yo sí quiero. Mire, cuando en mi generación, cuando yo era joven, cuando no tenía estos kilos de más, cuando yo era joven había una generación que soñábamos con servir al Señor. Yo recuerdo en mi época de juventud dentro de la congregación, estoy hablando dentro de la congregación, había un grupo de jóvenes, una cantidad de jóvenes que queríamos, pero ¿sabe que había un factor común en todos? Todos queríamos que nos mandara lejos. Ay, yo quiero servir al Señor, que me mande unos muy osados, querían ir al África, a la India, a China, otros más cómodos, querían ir a Hawái. Pero el hecho era que todo el mundo quería ir. Pero ¿sabe dónde no querían ir? A su casa. No querían ir a su vecino, no querían ir a su propia sala y hablar con su papá, con su hermano, porque a veces queremos: sí, el Señor, que envíame a mí. Y el Señor: sí, mire, vaya, cruce la habitación, golpea la puerta y diga: hermanito, quiero hablar contigo. Mamita, quiero hablar contigo. Entonces el Señor aquí nos está dando una pequeña enseñanza a nosotros hoy, y entonces nos está diciendo: id y predíqueles del reino de los cielos. ¿Cómo el reino de los cielos se ha acercado? Y empiece por los que están más cercanos a usted.
Él les dijo, ahorita no empiecen a irse a los gentiles. No era que no nos iban a predicar, porque mira, aquí estamos. Pero él estaba preparando a sus 12. Les dijo, ahorita por el momento tranquilos. Estamos en un proceso de discipulado. Por el momento no se metan todavía ya yéndose a los gentiles. No se vayan ante los samaritanos. El Señor tenía a alguien para eso, era Pablo, ese apareció después. Pero a los 12 que estaba ahí les dijo, vamos por partes. Empiece aquí, por los de su casa. Empiece aquí por su gente. ¿Queremos servir al Señor? ¿Alguien que diga yo? ¿Alguien que diga amén? ¿Queremos servir al Señor? Empecemos por los de nuestra casa. Empecemos por los que están a nuestro alrededor. Y ya Dios se encargará de saber si nos lleva a otras naciones, a otros lugares. Ya Dios se encargará de ver hasta dónde Él, en su decisión soberana, ver hasta dónde extiende el asunto. Pero aquí algo que nos enseña el Señor es ir y predicar a los que están cerca. Yendo, vaya predicando. Avanzando, creciendo, vaya enseñando. Vaya discipulando a otros, a los de su casa. Mateo capítulo 11, verso 1 al 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar. Miren qué se la pasaba haciendo el Señor Jesucristo. Enseñando y predicando. ¿Es lo mismo? Pareciera lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Yo les he explicado aquí los viernes a los hermanos que vienen los viernes. Parece lo mismo, pero no es lo mismo lo que yo hago aquí el domingo que lo que hago los viernes. Entonces el Señor se la pasaba enseñando y predicando. Y Él dice que iba a ir enseñando y predicando en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, estamos hablando de Juan el Bautista, Juan el primo de Jesús de manera biológica acá según sus familiares cercanos, Juan, primo mayor de Jesús. Al oír Juan en la cárcel, Juan estaba en la cárcel, los hechos, las acciones de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. O sea, Juan también tenía unos discípulos. Y Juan le envía 2 de sus discípulos a Jesús para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otros? ¿Si es usted el Mesías? ¿Si es usted el Cristo? ¿O a quiénes vamos a esperar? ¿O esperamos a otros? Y entonces eso nos invita a nosotros a darnos cuenta de algo. Póngame cuidado. La gente siempre tiene preguntas e inquietudes. Si usted no se prepara, ¿cómo va a resolver esas inquietudes? La gente siempre tiene preguntas e inquietudes. Hay otros que quieren creer, algo saben, pero tienen dudas. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados como Jesús estaba preparado para responder a los discípulos de Juan. Y entonces en el versículo 4 vemos a Jesús respondiendo y le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Entonces aquí hay 2 cositas que podemos analizar. La primera es, mis hermanos, que debemos ir y hacer saber. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer saber? Las cosas que hemos oído y hemos visto en nuestro caminar con Jesús. ¿Qué has oído de Jesús? Yo quisiera ser un poco atrevido y de pronto un poquito brusco en esta mañana con usted. ¿Cuántos mensajes y predicaciones ha oído en este lugar? Muchos llevan más de 4 o 5 años, que es lo que yo llevo acá, y llevan muchísimos años. ¿Cuántas predicaciones? ¿Cuánto ha oído de Jesús? ¿Lo ha hecho saber a otros o se quedó usted solo con esa información? ¿Cuánto ha visto que Dios ha hecho en su vida? ¿Lo ha hecho saber a otros o se ha quedado con esa información? Y si nos ponemos ahorita en estos tiempos, siglo XXI, año 2022, algunos más osados, más intrépidos, más diligentes, podríamos decir, no se conforman con escuchar a David Chavistá el domingo
Y durante todos los días, toda la semana, toda hora escuchan a este, al otro y el otro. ¿Por qué hoy tenemos esos aparaticos, esos celulares, esas tablets? Hoy es fácil, predicadores a gusto y a desgusto. El que quiera, el que grita, el que no grita, el que canta, el que no canta, el que habla pasito, el que habla duro. Hay predicadores para todos los gustos. Ojo, hay que tener cuidado con eso. Pero ¿de qué sirve que se escuche a 200 predicadores a la semana si no le hace saber a otros lo que ha oído? Está acumulando y acumulando información, y déjeme decirle que si esa información no se usa, esa información se vuelve a veces en contra nuestra. Si esa información no se predica, no se enseña, no se hace saber a otros, eso solo nos endurece. Porque la palabra de Dios dice que es cortante como espada de doble filo. Y hay una parte de la palabra que viene, transforma, confronta, quebranta. Pero también, si nosotros no somos hacedores de esa palabra, esa misma palabra nos endurece. Nos volvemos jueces, nos volvemos rígidos, nos volvemos conocedores, sabios, y nos ponemos en un pedestal allá a decir cómo los demás están bien y están mal, pero no hacemos saber verdaderamente lo que hemos oído de parte de Dios. El conocimiento no es para convertirnos en jueces. El conocimiento es para darlo a conocer a otros, para hacerlo saber a otros. Entonces la palabra del Señor dice: id y haced saber, dé a conocer, hable de lo que ha oído y de lo que ha visto en su vida. ¿Qué ha visto en su vida? ¿Cómo Dios te ha ayudado? ¿Cómo Dios te ha bendecido? No necesitas saberse toda la Biblia para poder ir y compartirle a otra persona: mire, a mí Dios me sanó, a mí Dios me ayudó, a mí Dios me perdonó, Dios me levantó, estaba angustiado, estaba atribulado, estaba en esta condición, estaba perdido y Dios me rescató. Amén. Y entonces usted va a tener ahí algo que dar a conocer. Entonces debemos ir y hacer saber, ¿verdad?, las cosas que hemos oído y hemos visto en nuestra cercanía, en nuestra relación con Jesús. Y a eso le llamamos testimonio. Así de simple. Qué maravilloso también, en la última parte de este texto que acabamos de leer, qué maravilloso, qué bendecido y alegre es el discípulo que no encuentre ningún tropiezo en Cristo Jesús. Qué bendecido, qué maravilloso es aquel que no encuentre tropiezo en Cristo Jesús. Se lo digo en otras palabras, es decir, el discípulo que no se queje y hable mal o dé mal testimonio de su relación con Cristo. El discípulo que no esté diciendo: ¡ay, qué duro es esto! ¡Ay, cómo me toca de difícil a mí por ser cristiano! ¡Ay, no, que pareciera que Cristo es un tropiezo en lugar de una bendición! Que pareciera que Cristo, en lugar de habernos sacado de muerte a vida, nos sacó de muerte a peor muerte. ¡Qué afortunado, qué bendecido aquel que no encuentre en Cristo motivo de queja! ¿Sí me hago entender? Amén. Haga alguna señal de que está vivo. Amén. ¿Sí me hago entender? Amén. Amén. Qué maravilloso, bienaventurado, bienaventurado, hermano. Si usted no sabe la definición de esa palabra, la he enseñado como 200 veces, pero se la vuelvo a enseñar. Bienaventurado es una persona dichosa, alegre, bendecido, una persona que se siente regocijada, una persona que se siente plena, feliz. Ese es un bienaventurado, alguien que está conformemente pleno, alegre, dichoso en lo que está. Y dice: bienaventurado aquel, bienaventurado el que no haya tropiezo en Cristo Jesús. Dichoso el que no encuentre motivo para quejarse por ser cristiano. Dichoso el que no encuentre motivo para quejarse por congregarse. Dichoso el que no encuentre motivo para quejarse por hacer la voluntad de Dios. Bienaventurado. Y no se lo estoy diciendo yo, ni le estoy profetizando nada. Es lo que la Biblia dice. ¿Quiere ser bienaventurado? Amén. No encuentre tropiezo en Jesús. No deje que otros le pongan cargas a usted y que lo hagan ver tropiezos en el camino. No deje que la queja de otro afecte su relación con Jesús. Si ve a otro quejarse de su vida cristiana, ore por él. Y cuando Dios le guíe, dígale, enséñele esto.
Pero usted no se deje contaminar. Usted no se deje menguar, no se deje tirar su corazón por esa clase de vida. Una vida quejándose de ser cristiano, una vida quejándose de tener a Cristo. Ay, si yo no tuviera a Cristo, ¿cómo me iría a las cantinas? No, pues váyase. Porque qué triste es que encuentre a Cristo como un tropiezo para poder seguir a echar todas las que quiera decir. No encuentra en Cristo un tropiezo para vivir su vida. Si tener a Cristo es una bendición. Amén. Ay, si yo no fuera cristiano. No, hermano, eso no es el camino. El camino es decir gracias a Dios porque soy cristiano y no dependo. No necesito de eso para ser feliz, porque soy pleno en Cristo Jesús. Amén. Vamos a darle un break a Mateo, pero si usted quiere ponga ahí algo, doble la hoja, una cintita, algo, porque volvemos a Mateo, pero vamos a ir con dos citas en Lucas. Lucas capítulo 10, verso 1 al 3. Hemos venido viendo en Mateo cómo había dado esa instrucción de ir y hacer a sus 12, pero aquí en Lucas 10 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. Mire, uno siempre dice, ay, los 12 discípulos, pero habían 70 más ahí, esos no estaban pintados, esos también estaban trabajando. Esos también amaban a Jesús, esos también seguían a Cristo. No conocemos el nombre de estos 70, no sabemos los de los 12 y eso, ¿no? ¿Cuántos se saben los 12? No, pastor, que Pedro, Juan, Jacobo y el resto. El resto tiene nombre. Pero habían 70 más que también eran personas, seres humanos, hombres, con una identidad, discípulos de Cristo. Y dice que después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, o sea, la cosecha que se requiere, el trabajo, la obra, la simiente de la obra reconciliadora de Cristo Jesús es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Sin embargo, a estos 70 les dice, id, y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Mire que esta parte de ir y el hacer está un poquito complicada hasta de enseñar aquí. Porque dice que los discípulos seguían creciendo, eran más de 12. Aún así eran pocos para tanta necesidad. Hoy en día no estamos diferentes, mis hermanos. No somos 12, no somos 70. Tal vez en el mundo entero ya hay muchos discípulos y aún seguimos siendo pocos para tanta necesidad. Tenemos que seguir orando, debemos seguir pidiendo al Señor que levante más obreros, más discípulos aprobados, gente que quiera decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces dice la palabra del Señor que debemos ir porque Jesús nos envía. O sea que ese ir y ese hacer es importante, es porque es Jesús quien lo manda, pero nos manda a que seamos conscientes. Esta es la parte, póngale cuidado, mi hermano, mi hermana. A que seamos conscientes que estaremos en un entorno hostil. No es que eso nos quite lo bienaventurado, ni lo dichoso, ni lo alegres. Es que lo uno no contradice lo otro. Usted y yo seguimos siendo bienaventurados, dichosos, alegres, felices porque no encontramos tropiezo en Jesús, pero debemos ser conscientes que el Señor nos envía en un territorio hostil. Y no siempre seremos bien recibidos. No siempre porque usted sea dichoso, bendecido con Cristo y tenga esa plenitud y ese gozo, quiere decir que lo van a recibir bien. Pero el Señor dice, igual vayan, porque yo los envío. Entonces, si vamos ahí sumando, yo ya perdí la cuenta. El Señor nos invita a aprender, el Señor nos invita a testificar, el Señor nos invita a ir, nos invita a avanzar, nos invita a vivir dichosos, nos invita a hacer las cosas que nos manda, pero conscientes en qué mundo nos movemos, conscientes de en qué escenario estamos, mis hermanos, entendidos en lo que hacemos, conscientes de la realidad en la que vivimos. Y dice el Señor, yo os envío como corderos en medio de lobos. Pero corderos bendecidos, corderos bienaventurados, corderos dichosos.
no tristes y amargados. Ay, me toca ir, porque voy como cordero al medio de lobos. Qué triste y duro que me tocó a mí. No, ese no es. Es ir con gozo, con alegría, llenándonos de la seguridad de que Cristo está ahí. Y seguimos ahí en Lucas, para luego volver a Mateo. Capítulo 17 de Lucas, versículos 11 al 14. Qué lindo se oyen pasar esas hojas. Llena eso mi corazón de alegría, ¿sabe? Lucas 17:11 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hasta ahí. Aquí nuevamente el Señor manda a ir y hacer algo. Pero en esta ocasión, cuando Jesús nos manda o nos envía, debemos obedecer e ir y mostrarnos, póngale cuidado, con transparencia y sin apariencias. A mí estos chinos, mis hermanos, les soy sincero, a mí esto no me gusta. Pero dicen que es que el pastor se tiene que vestir así. Pero no lleguen con las apariencias: soy el siervo, el ungido, aquí vengo. No, el Señor nos muestra y nos dice: vayan y preséntense como ustedes son. ¿Cómo somos, mis hermanos? Somos personas que estábamos enfermas de pecado. La lepra del pecado aún cae de nosotros. Pero el Señor aún así nos dice: vayan y muéstrense. Que mientras obedecemos al Señor, Dios nos va limpiando. Le voy a decir una excusa que yo puse mucho tiempo para servir al Señor y que después la escuché tantas veces que me dio vergüenza haberla dicho a mí. Cuando uno le dice a los hermanos o a la gente, o cuando alguien, Dios nos empieza a decir: hay que servir al Señor, ¿qué quiere hacer para el Señor? Yo todavía no estoy listo. Pastor, yo no creo que yo pueda porque yo todavía no estoy listo. Y de pronto a la primera vez uno como pastor le dice: está bien, hermano, yo entiendo, mi hermano. Siga orando, sígase preparando. Pasan 2 años, 3 años y uno dice: voy a volver a hablar con el hermano, con la hermana. Hermanito, hermanita, yo creo que ya es tiempo de que usted le empiece a servir al Señor. ¿Qué quiere hacer? Vamos a ver al discipulado. Pastor, yo todavía no estoy lista. Y pueden pasar 10 años y sigue sin estar listo. Y pueden pasar 20 años y sigue sin estar listo. Porque nunca va a estar listo, nunca va a estar limpio de lepra hasta que no empiece a obedecer al Señor. Y haga lo que Dios le va mostrando y muéstrese tal cual es, sin apariencias. Reconozca sus debilidades, reconozca sus flaquezas, pero obedézcale al Señor, que mientras va a mostrarse tal cual es, Dios lo empieza a limpiar. Dios es el que nos limpia. Dios es el que nos transforma. Es Dios el que nos quita la lepra del pecado, mis hermanos. ¿A dónde va usted cuando está enfermo? Al doctor. Pero ¿cuántos antes de ir al doctor dicen: ay, tengo que mejorarme para ir a presentarme bien sano ante el doctor? No, usted va al doctor precisamente porque está enfermo. Usted no se busca mejorarse antes para ir a presentarse ante el doctor sano. No, usted va ante el doctor porque está ¿qué? Enfermo. ¿En dónde la gente se va a limpiar de su pecado para presentarse santo delante de Jesús? No hay ese lugar, no existe un lugar donde nos podamos limpiar de nuestra inmundicia y presentarnos ante Dios. Es que tenemos que presentarnos ante Dios y Él nos limpia de nuestra inmundicia. La gente quiere dejar de venir a la iglesia porque está en pecado, cuando es todo lo contrario. Venga a la iglesia porque está en pecado, a ver si Dios tiene misericordia de usted y lo perdona y se levanta. Ay, cuando yo me sienta bien, pastor, cuando yo ya no esté fallando, voy a la iglesia. Eso no va a pasar. Se va a quedar allá. Se va a quedar buscando limpiarse por fuera de Cristo y no va a encontrar dónde. No va a encontrar dónde limpiar su pecado fuera de Cristo. Solo Cristo puede limpiarnos de nuestro pecado. Así que tenemos que ir y presentarnos. Ir y mostrarnos como somos. Sin apariencias. Sin fachadas, sin máscaras, con la seguridad que mientras obedecemos seremos limpiados de aquello que aún está mal en nosotros.
Y no vamos a leer los versículos subsiguientes, pero muchos de ustedes se saben la historia. Que de esos 10 solamente uno regresó y le dio las gracias. ¿Sabe que lo triste a veces de la cristiandad es que Dios nos limpia, nos restaura, nos quita esa mala vida que llevábamos, nos saca de lo vil y de lo menospreciado? Porque pastor, de lo vil y de lo menospreciado sacó Dios al hombre para avergonzar a los sabios. Y entonces ya después ya no somos viles y despreciados, sino somos orgullosos, prepotentes y soberbios. Y entonces ya después están caminando por encima de todo el mundo. Ya no hay, hermano, venga abajo para hablar con usted. Porque ya hay tanta soberbia, tanta inflación en esos corazones, que se les olvida que estaban un día leprosos. Y entonces ya ni las gracias dan, ya se sienten privilegiados en un mundo donde pareciera que todo lo que tienen se lo merecen. Se lo ganaron por ser tan buenos. No, mis hermanos, siempre tenemos que estar agradecidos de quiénes éramos y de dónde nos sacó el Señor. Y recordar que si nos pudimos presentar limpios un día delante de otros, fue porque Dios nos envió y nos limpió. Y cada vez que alguien dé buen crédito de su vida, alguien que diga, ¡ah, qué testimonio el del hermano, el de la hermana! Como trabajador como usted no hay, quisiera 20 como usted, cristianos así, obedientes, transparentes. Usted no se levanta y se infle, sino venga y se humilla aquí a la iglesia el domingo y le diga, Señor, mire todas esas cosas bonitas que dijeron de mí. Vengo a darte las gracias, Señor, porque yo era un leproso. No había forma que nadie viera esas cosas buenas en mí si tú no me hubieses limpiado, si tú no me hubieses cambiado, si tú no me hubieses transformado. Nadie podría ver eso en mí. Así que siempre hay que regresar al Señor y decirle gracias. Gracias. Yo no merezco ser pastor aquí, mis hermanos. Y voy al Señor y le digo gracias. Gracias, porque tú me limpiaste. Yo era un leproso. Y me dijiste, vaya, que yo voy limpiando en el camino. Pero eso Dios lo hace con todos. Dios lo hace con todos, mis hermanos. Solamente usted tiene que obedecer. Y mientras obedece, Dios te limpia. Pero si Dios te dice ir y mostraros, y usted dice, no, todavía no estoy listo, pues no va a pasar nada en el camino, porque usted no está obedeciendo. Tiene que obedecer primero. Volvamos a Mateo. Mateo 21, versículos 1 al 6. Mateo 21. Dice que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmela. Y si alguien nos dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Versículo 6 dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Olvídese del burrito, olvídese de la historia de la entrada triunfal. Ese no es el punto hoy. El hecho es que el Señor agarra a esos 2 discípulos y les dice, id, vayan y tienen que hallar algo, y cuando lo hallan, tráiganlo. Y si alguien pone objeción, alguien les pregunta por qué, usted dice, el Señor los necesita. Cuando Jesús nos envía, debemos ir y hallar y traerle a Él, traerle a Cristo lo que Él pide, aunque no sepamos todas las razones, porque el Señor lo necesita. Y esto, mis hermanos, nos invita a pensar que Dios nos está llamando a ir y a ser discípulos. Pero no es a los que usted escoja, no es a los que a usted le caigan bien, es a los que Dios te lleve y les diga, vaya, hállenlos y tráiganlos. Pero esa burra, pastor, pero ese burro
Sí, a ese burro tráigase, acérquelo a Cristo. Acérquelo a Cristo, tráigaselo, porque Él lo necesita. A veces nosotros queremos hacer el papel de Dios y decir como que este sí conviene de que sea un discípulo. Este en cambio no, ojalá este no se arrepienta porque yo no quiero tener a esa persona cerca. ¿Quién nos dice a nosotros que esa es la forma, que esa es la manera? Es Dios el que dice, ustedes vayan y hallen y tráiganmelo, porque yo los necesito. Es Dios el que los necesita. Y otra enseñanza o otra aplicación que podemos encontrar acá es que si nosotros, Dios nos envía a hallar a alguien, a discipular, a predicar, a evangelizar, es para traerlo a Cristo, no a nosotros. Yo sé que a veces se usa de una manera inocente y sin malicia, pero yo personalmente no me acostumbré a usarla y si algún día me oye diciendo, corrígeme. Pero no tenemos discípulos nuestros, no son mis discípulos. No, son los discípulos de Cristo. Ay, es que son todos mis hijos espirituales porque yo les prediqué y son mis discípulos. Usted no es dueño de su propia vida. Amén. Son los discípulos de Cristo. Y si los encontramos y si los hallamos, tenemos que traerlos a Cristo y decir, Señor, son tus discípulos. Porque hoy en día hay muchos que se ufanan de decir, son mis discípulos. Tengo 2000 discípulos. Pues tal vez sean de Él y no de Cristo. Eso sí puede ser, estoy seguro que puede ser. Pero lo que puede pasar es que si usted halla a alguien, así usted crea que no es la persona correcta, no se jacte de decir que es suyo. Llévelo a Cristo y que se haga un discípulo de Cristo. Y si olvida su nombre, no importa, desde que se memorice el de Cristo. Amén. Así que el Señor dice, vaya, hallen y tráiganmelo porque yo los necesito. Es Dios. Y nosotros solamente debemos hacer lo que dice el versículo 6. Y eso es lo hermoso de este pasaje que Dios me permitió seleccionar hoy. Que dice que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Eso es lo hermoso. Que fueron y hicieron como Jesús les mandó sin cuestionar. Una burra, porque en un caballo mejor. Una burra, Señor, un asno, un pollino. ¿No sería mejor un camello? Bien, que usted quede bien alto, Señor. No, el Señor les dijo, vaya, tráigame esa asno, ese burro, ese pollino. Y eso fueron, hicieron y se lo trajeron a Él. Así que nosotros debemos aprender a ser así, discípulos. Que si Dios nos manda, pues aunque no entendamos todo, no cuestionemos al Señor, sino seamos obedientes a su palabra. Mateo capítulo 20, verso 1. Amén. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, había otros que estaban en la plaza desocupados, y lea conmigo si quieren, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Otra aplicación del ir y el hacer. Y es que lo hermoso de obedecer a Cristo, mis hermanos, es que si Jesús nos dirige, debemos ir porque Él siempre provee, recompensa y da lo que es justo. Dios no te va a mandar a hacer algo que Él no te vaya a proveer cómo hacerlo. Dios no te va a mandar a hacer algo que Él no vaya a darte lo que es justo para que lo puedas lograr. Y créanme que la justicia de Dios es justa, aunque suene redundante. Dios nunca te va a dar menos de lo justo, porque Él es justo. Así que no servimos a Dios por las recompensas, no servimos a Dios porque nos provea, no servimos a Dios por lo que nos da, pero Él da. Y da lo que es justo. Ay, no es justo, pastor, como fulano de tal si ya se compró su carro del año y yo no. Tal vez no sea justo dártelo a ti todavía. Tal vez necesitas sanar ese corazón envidioso para que Dios te dé lo que es justo. Entonces,
Lo que tenemos que aprender es que debemos ir, obedecer a Dios, sabiendo que Él da la provisión. Él da lo que se necesita y Él recompensa, aunque no lo hagamos por eso. Dios nunca deja de dar, porque Él es justo. El que digo que más bienaventurado es dar que recibir, es el que da sin medida, el que da sin escasez, el que da tanto que dio a su Hijo por nosotros. Así que el que nos invita a dar, porque es mejor dar que recibir, Él no va a faltar a darte lo que tú necesitas, pero te va a dar lo que es justo. Te va a dar conforme a su justicia. Y los que conocen esta historia, los que conocen esta enseñanza, esta parábola, los que han venido los viernes, saben que fue más que justo, porque al final les dio aún a los que habían trabajado apenas un par de horitas. Así que Dios siempre da, no importa qué tanto o qué tan poquito hagas. Si tú estás en la obediencia de Dios, Dios te va a dar. Y va a ser para nosotros más que justo. Amén. Amén. Mateo 22, 8. Mateo 22, 8. ¿Están bien? ¿O paramos ahí? Estamos muy bien, ok. Mateo 22, 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y aquí nuevamente el versículo 9 dice: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas, ¿a cuántos? Halléis. Aquí la enseñanza es que debemos ir y llamar a la gente, aunque no creamos que sean dignos. Debemos ir y llamar. Dios es quien nos invita. Es Dios el que nos invita. Pero ¿cuál es nuestra obediencia? Ir y llamar. Ir y enviar la invitación. Ir y dar el mensaje. Ir y hacer lo que Dios se encargará de hacer que ese mensaje traiga a los que quiera traer. Amén. Bueno, vamos a pasar ahí más rapidito porque ya el tiempo premia. Mateo capítulo 26, verso 17. Esta parte me encantó me gustó cuando la estaba preparando. Mateo 26, 17 dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y mire la respuesta de Jesús. Él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Número 20b, si esa es la lista, vamos a decir que ese es el número. Lo que tenemos nosotros que hacer, lo que debemos tener presente, es que no decimos lo que a nosotros nos parece que debemos decir. Nosotros debemos ir y decir lo que nuestro Maestro Jesucristo dice en su palabra. No es lo que a ti te parece decir. Es que a mí me parece. Es que yo pienso que. No, debemos decir lo que el Maestro dice. Los discípulos dijeron: el Maestro dice. Pero ¿sabe que a veces ya nos llenamos nosotros de aires? No nos queremos dejar enseñar, no nos queremos dejar discipular, no aprendemos, no buscamos conocer que es misericordia, no nos dejamos llevar por el Señor, pero sí queremos hacer alarde de cosas y vamos y decimos lo que se nos ocurre y no lo que el Maestro dice. Y para poder decir lo que el Maestro dice, tienes que conocer al Maestro. Y tienes que dejarte enseñar lo que el Maestro dice en su palabra, para que puedas ir y decir lo que el Maestro dice. Me decía a mí alguna vez un jefe, dice: no, eso a mí no me gusta eso porque la Biblia dice que ayúdate, que yo te ayudaré. Y créanme, mi hermano, que lo que le estoy diciendo es verdad. Dios sabe que no miento. Le dije: si usted me dice en qué parte de la Biblia dice eso, le pongo mi carta de renuncia en su mesa. Cuando le dije eso, y no dijo nada.
Porque hay gente que habla lo que no dice Jesús. Dice lo que no dice el maestro. Dice lo que no dice la escritura. Pero si queremos ser obedientes e ir y hacer lo que Él nos ha mandado, debemos ir y decir lo que dice el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Ni más ni menos. ¿Y será que esto es pecado, hermano? ¿Usted qué opina? Yo le digo, hermana, tranquila, Dios sabe, Dios entiende. ¿Dónde dice eso en la palabra? Dios sabe, Dios entiende y paladea el pecado. Dígame dónde. Y le prometo también que me bajo de aquí. No, la palabra de Dios dice que el pecado es pecado, que lo blanco es blanco, que lo negro es negro, que lo que es. Entonces no podemos nosotros inventar, decir cosas que no ha dicho ¿qué? El Maestro. Palabra del Señor en Proverbios dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Si vas a ir y hacer lo que Dios te ha mandado, prepárate, capacítate, aprende lo que el Maestro ha dicho para que digas lo que el Maestro ha dicho. Amén. Amén. ¿Y dónde encontramos eso? En la palabra. En la palabra del Señor. Amén. Y llegamos a nuestro versículo. Ya estamos cerca. Mateo 28:9, no 19 sino 9. Mateo 28:9 dice: he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose, escucha esta última parte, no se distraigan que ya vamos a acabar. Hoy vamos a acabar temprano para que almuerce más tempranito. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Qué hermoso momento, mis hermanos. Qué hermoso y grandioso momento, porque si Jesús salió a tu encuentro, quiere decir que Él salió al encuentro de sus discípulos. Si Jesús sale a tu encuentro es porque Él quiere que tú seas su discípulo. Y nosotros tenemos que hacer lo que estas mujeres hicieron: acercarnos aún más. Porque dice que ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Nosotros tenemos que acercarnos aún más porque Jesús ya ha salido a tu encuentro. Y lo adoramos y Él quitará nuestro temor. Pero ¿para qué va a quitar Dios tu temor? ¿Para qué? Para que podamos ir y dar las buenas nuevas a más hermanos, para que lo puedan ver y conocer como nosotros. ¿Para qué es que Dios te va a quitar el temor? Para que puedas ir y hacer. Pero Él te va a quitar el temor cuando tú te acerques más a Él y le adores como solo Él es digno de ser adorado. En toda la expresión de lo que implica eso, que eso da para otro mensaje. Pero hay que acercarnos más. No podemos seguir a Cristo de lejos como Pedro lo siguió un día. Tenemos que acercarnos más. Y acercarnos más implica obedecerle, implica aprender lo que es misericordia, implica dejar que Dios procese nuestras vidas, implica todo el recorrido de lo que acabamos de leer el día de hoy. Y ahora sí, Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos. Ahí, no lo lea más, no lea más. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Cómo? Como lo hemos aprendido en esta mañana. Si usted no escribió, no apuntó, ya se le olvidó lo primero que dijimos, ahí está grabado, hermano. Vuelva y repáselo. Vuelva y mírelo. Si no me quiere ver, solo escúchelo. Pero deje que Dios le hable a su corazón. Porque Dios dice: por tanto, id y haced discípulos. Pero no a mi manera, a la manera de Dios. No en mi opinión, sino bajo lo que el Maestro dice.
No bajo mi criterio y como yo observo quién es digno y quién no. No, es al que Dios nos envía. No para yo sacar alarma y decir, uy, ya cuántos hermanos he convertido, son mis discípulos. No, es para acercarnos todos a Él. Y cuando Dios te envíe y te limpie y te haga y te dé la oportunidad de ser un mensajero de su nombre, vuelve y humíllate y dale las gracias. Y dile, gracias Señor por haberme escogido y haberme enviado y haberme dado la provisión y haberme dado más de lo que yo considero que merezco, más de lo justo. Y vuelve al Señor para que Él vuelva y nuevamente te envíe. No nos vamos y nos quedamos por allá. Vamos, hacemos la tarea y volvemos con gratitud. Ve este lunes y ve y haz discípulos y vuelve el domingo agradecido al Señor. Y no encuentres tropiezo en Él. Y no encuentres nada de que quejarte de parte del Señor. Y te aseguro que entonces serás bienaventurado. No porque yo te lo esté diciendo, sino porque la palabra lo dice, porque el Maestro lo ha dicho. Amén. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias en esta mañana te damos, bendito Dios. Gracias por este remanente de bendición que es esta iglesia maravillosa, Señor. Gracias por los hermanos presentes en este lugar. Gracias por los que lo vieron, Señor, por internet. Gracias por los que lo verán, Señor, tal vez en otro momento. Pero por todos te pido, Señor, que nos ayudes a acercarnos a ti y a adorarte como tú eres digno de ser adorado. Y ayúdanos a ser tus discípulos, Señor, obedientes, sin máscaras, sin apariencias, sin alardes, sin soberbia, sin orgullos. Ayúdanos, Señor, a mirar, Señor, a oír tu palabra, a mirar lo que tú has hecho, Señor, y a dar testimonio vivo de lo que tú eres, a dar a conocer lo que tú has hecho en nosotros, a dar las buenas nuevas a otros, Señor, a ir y traer y hallar lo que tú, Señor, nos pides y llevarlo a ti, a tus pies, Señor, para que también te adoren. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que es verdadera. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú eres un Dios real, el único Dios real y verdadero, Señor. Te pido, Señor, que sea tu palabra la que haga rema en nuestros corazones, nos impulse, nos aliente, nos dé la seguridad, Señor, de que estamos haciendo, Señor, lo que tú nos has encomendado. Pero como hiciste con estas mujeres, Señor, quítanos el temor, Señor. Quítanos el temor de dar las buenas nuevas. Quítanos el temor de testificar. Quítanos el temor, Señor, de hacer, Señor, tu voluntad y de hablar lo que tú has dicho. Ayúdanos a mantenernos bienaventurados, conscientes que estamos en un territorio hostil, en un mundo hostil, Señor. Pero que tú, Señor, vas con nosotros. Pero que si tú nos envías, cumpliremos y haremos, Señor, el propósito por el cual hemos sido enviados. Y ayúdanos a volver en gratitud a ti, Señor. Ayúdanos a volver siempre a ti, mi Dios. Agradecerte, a seguir aprendiendo, a seguir dejándonos discipular y dejándonos enseñar por tu palabra. Ayúdanos a volver a ti para renovar nuestras fuerzas. Ayúdanos a volver a ti para seguir siendo limpiados. Ayúdanos a volver a ti para seguir siendo restaurados, levantados. Ayúdanos a volver a ti, Señor, para que nos sigas quitando el temor, para que podamos volvernos a levantar y cuando nos vuelvas a decir ir y hacer, podamos ir confiados, Señor. Podamos ir seguros, Señor, de que estamos haciendo tu voluntad. Te doy gracias por tu iglesia, Señor. Te doy gracias por tus hijos, tus discípulos. Te doy gracias por mis hermanos, por la familia espiritual que tú me has rodeado, Señor. Te doy gracias por los que estamos, por los que somos. Y también te doy gracias por los que han de llegar, Señor. Te doy gracias por aquellos, Señor, que se han de convertir en tus seguidores, en tus discípulos.
Te doy gracias por aquellos que harán de su vida un motivo para vivir bienaventurados, dichosos, porque no encuentran tropiezo en ti, Señor. Te doy gracias por aquellos que volverán después de haberse apartado. Te doy gracias por aquellos que se reconciliarán contigo, Señor. Y te doy gracias porque somos la iglesia donde a ti te place, Señor, seguir añadiendo cada día los que han de ser salvos, Señor. Ayúdanos a vivir de tal manera que traigamos agrado delante de tus ojos. Ayúdanos a ser y a hacer tus discípulos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y damos gracias al Señor. Amén. Que la palabra del Señor predicada en este lugar dé fruto en sus vidas. Sea buena tierra. Si usted considera que tiene que hacer algo en su corazón, dígale al Señor como cantábamos temprano, Señor. Quebranta mi corazón, ara mi corazón, rastrilla mi corazón y haz de mi corazón tierra buena, fértil, donde tu palabra caiga, se siembre y ¿de qué? Fruto. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Les amo en el amor del Señor Jesucristo. Le voy a pedir el favor a mi hermano